Bueno, qué lujazo la invitada que tenemos ahora, ¿verdad? Después de el testimonio real y magnífico de Paz, nos toca ahora la parte literaria de este certamen que nace aquí en Valladolid, Black Valladolid. Saludar a los espectadores en streaming, blackvalladolid.es/directo, y a los compañeros que están a través de Twitter con Black Valladolid, @blackvalladolid21. Un fuerte aplauso, María Dueñas. Sí. ¡Ay, qué lujo tener aquí a una de las grandes escritoras! Mira, este es tu asiento. A una de las grandes escritoras y amigas. Supongo que se podrá quitar la mascarilla para charlar con nosotros, si quieres. Sí, así te ven. Una mujer tan atractiva con la mascarilla, ¿no? Bueno, qué bien que estés aquí, María. Estoy encantada, estoy encantadísima por razones múltiples. Por hablar contigo, por supuesto, que no es la primera vez ni va a ser la última, seguro, por atender la convocatoria de Dolores y de César con esta magnífica iniciativa en estos tiempos, después de haber pasado la dureza de la pandemia. Ver que todo se mueve otra vez, que hay ganas, que hay ímpetu y que la respuesta es multitudinaria. Bueno, y los que se quedan fuera, por desgracia. Y luego la triple alegría de venir a Valladolid y de estar en este castillo precioso, que yo no lo conocía, que es un lujo absoluto. Maravilloso. Sí, de hecho, los espectadores no lo saben, ustedes no lo saben, pero esto es una performance, ¿eh? Como está lloviendo, están aquí encerrados y va a haber un asesinato. No sé, pero vamos, no tengan la menor duda. Oye, pues eso es muy literario. Hay Claro. algunas novelas, empezando por Agatha Christie, pero hay muchas más se juntan unos cuantos escritores, Claro. se juntan tal, algo pasa, alguien muere y hay que encontrar Bueno, de entrada ya han colocado a César de asesino en la foto de antes. Bueno, ya estamos dando pistas. Pero bueno, has mencionado a Agatha. Bueno, vamos, primero, supongo que conocen a quién es María Dueñas, pero vamos, por si hay algún despistado o despistada que no lo sabe. Nació en Portollano, en Ciudad Real, es doctora en filología inglesa, es decir, que llegó al mundo de la literatura después de una profesión ajena al mundo literario, después de un par de décadas dedicada a la enseñanza, a la vida académica. Nos ofrece El tiempo entre costuras, la novela que se convirtió en un fenómeno editorial, yo creo que de masas también, y que la dio a conocer en el mundo de la literatura. Después ya llegaron Misión Olvido, La Templanza, Las hijas del capitán, que tuvimos ocasión de charlar, que además siempre decimos, ¿cómo lo hicimos para no desvelar? Se iba a presentar a la semana siguiente y en el Conversatorios en Casa de América, un programa que yo hacía en Televisión Española, ¿cómo hablamos de media hora de esta novela sin poder desvelar nada porque sale la semana que viene? Pasando de puntillas, pero lo hicimos. Lo hicimos muy bien, porque además había una documentación de la que hablaremos ahora que nos permitió hablar y yo creo que mucha gente después de ver esa entrevista dijo, lo compró mañana, vamos, no espero ya que se publique. Bueno, hemos de decir que su obra ha sido traducida a muchas, 35 lenguas, millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y para todas y todos los que esperábamos una segunda parte, pues llega Sira. Hablaremos de todo eso con ella, ¿eh? Les pongo en situación para que vean qué charla más bonita vamos a tener con María Dueñas. Sira, que es la quinta novela, la segunda parte del Tiempo entre costuras, donde hay varios escenarios y vamos a hablar de ella. Hablabas de Agatha Christie. Sigue siendo la gran dama del misterio y sigue siendo el referente, ¿no?, para todo el mundo. Es un referente porque yo creo que lo hemos leído todos desde nuestra, no infancia, pero casi, yo que sé. Aquella edición de Bruguera, ¿no? Sí, de exacto, yo tendría que Son 15 incunables, ¿eh? años o así cuando empecé a leer a Agatha Christie. Sí, además como es una prosa muy sencilla, muy asequible, lo lee todo el mundo con todas las edades, con todo tipo de formación, con todo tipo de ambición, porque luego es muy entretenido, claro. Y al final hay que atrapar a los lectores, que es la clave. Y hablábamos antes del aspecto que puede tener un asesino. Lo más alejado de un asesino o de una mente tan calenturienta como era ella, una mujer apacible, Agatha Christie, que daba la sensación de que te la llevarías a casa y la cantidad de imaginación, la imaginación que tenía para descubrir. Sí, pero además fue muy pionera, entre comillas, porque igual tenía su Miss Marple, que era una viejecita inglesa de lo más dulce y de lo más canónica, y ya estaba metida ella en resolver sus cosas y enterarse de qué pasaba por ahí, o sea que sí que es
Es una pionera, como un referente que no es que, digamos, yo quiero ser Agatha Christie. Creo que nadie aspira a convertirse en alguien como ella, pero sí que es verdad que nos hizo a millones de lectores a lo largo de generaciones y cruzando el mundo entero a ver la resolución de casos de investigación más o menos turbios o más o menos negros, hacerlo como algo casi familiar, casi asequible. Y bueno, y ahí quedamos todos. Bueno, y de hecho se sigue reeditando. Se sigue reeditando y con éxito. Sí, sus adaptaciones a teatro están en Londres, que La Ratonera... La Ratonera tiene 50, 60 años, 75 años, cumplió ininterrumpidamente en un pequeño teatro. Sí. Yo he querido solo ver eso y me he hecho una foto en la entrada porque no ha cambiado ni el cartel. Lo único que ha ido cambiando, lógicamente, es el reparto. Y cuando cumplieron el 60 aniversario, reunieron a los que estaban vivos y la verdad es que era un lujazo tener al reparto inicial de La Ratonera, que se sigue y además con mucho éxito de público en un teatro pequeño off de Londres. ¿Cuál te gusta más como personaje, como lectora? Agatha Christie, Miss Marple o Hércules Poirot. A mí Miss Marple muchísimo más. A mí es que las viejitas inglesas me encantan. Y me parece, porque Hércules Poirot, pues ya sabemos que es un señor con personaje. Claro, un personaje. Pero es que Miss Marple no te imaginas que detrás de ella puede haber ningún espíritu indagador. Te la imaginas pues como la viejita que sirve el té, que tal, que va compra sus flores. Estás como muy dulce ella, pero luego es muy ávida de información, es muy avispada. A mí me parece que es un personaje mucho más gracioso. A ver, Poirot tiene su gracia, luego lo vimos en la tele también, esa con la perfección, serie, con esos bigotes, maniático. cosas, sí. Bueno, lean Agatha Christie. Yo estoy seguro, María, que si Agatha Christie estuviera viva, vendría a Valladolid, lo conseguirían tanto César como Dolores. No me cabe la menor duda y además estaría encantada. Seguro. Bueno, vamos a hablar de... Es bonito que además, porque claro, todo el mundo está alejada, María Dueñas, del género del thriller y del misterio, pero me encanta, pero te encanta, claro, como todo el mundo, y hemos leído esos referentes. Vamos a hacer un símil, no voy a ser muy original. ¿María Dueñas es una costurera de las palabras? Vamos a hacer un requiebro ahí, ¿no? Es que cuesta mucho elevar el nivel de los invitados y de las invitadas y bueno. Pero si yo coso fatal, yo no coso algo, pero ¿Cómo surge? regular tirando a mal. ¿Cómo surge dejar la docencia, filóloga además, y decir, me meto a escribir, no sé cómo va a salir esto, y con un personaje y con una novela bueno, claro, en ese momento, ¿cómo nace? Bueno, fue un poco al revés. Yo no dejé de la universidad hasta después de empezar a publicar. Yo escribí El tiempo entre costuras mientras vida de siempre, mi vida académica, mi vida profesional. Yo decidí que iba a empezar a escribir durante una estancia en Estados Unidos como profesora visitante en una universidad. Tenía por fin un poco de tiempo, acababa de sacar mi oposición, podía un poco y me apetecía hacer algo como refrescante, pero sin pensar nunca en que iba a dejar mi profesión de siempre. Yo imaginaba que después de terminar la novela que me había empeñado en escribir y que yo estaba convencida de que iba a terminar, porque yo para eso soy muy terca, lo que no sabía era si me la iban a publicar o no. Pero bueno, yo dije, bueno, hago esto, me apetece, me tomo un tiempito de descanso, de producción académica, no de vida académica, porque yo seguía con mi docencia y seguía con mis historias, pero luego yo suponía que iba a seguir mi camino hacia conseguir una cátedra. Como un hobby, ¿no? Escribo. Sí, exacto. Y entonces empecé en Estados Unidos, arranqué allí con la idea, volvimos a España, seguí y siguieron mis cursos y siguió mi tal. Y la novela se publicó en junio de 2009. Yo ya tenía mi calendario, todo mi curso programado para el año siguiente. Y yo arranqué el curso en septiembre pensando que iba a ser un curso normal, pero no. Allí ya la novela empezó a crecer y ya tuve que ver que tenía que compaginar las dos cosas y que me era muy complicado, porque podría haberlo hecho, pero no estando al 100% en ninguno de los dos sitios. Me parecía que nadie ganaba con eso. Así que, bueno, fue avanzando todo ese curso, vi que
la bola de nieve seguía creciendo y que además yo tenía la suerte que los profesores titulares de universidad somos funcionarios y entonces yo podía pedir una excedencia, o sea que no era un salto sin red, es decir, lo dejo todo y a ver qué pasa. No fui tan valiente como parece. Dije, bueno, pues voy a pedir una excedencia y vamos a ver cómo va esto. Pedí una excedencia de 2 años, una prórroga de otros 2, una prórroga final de 5 y al final ya cuando sí que tuve que decir me voy del todo, pues... Y durante esa pues excedencia no echabas de menos, o sea, porque era un reto nuevo y era una aventura sí, nueva. pero Y si no me daba tiempo, Moisés. Esos años fueron muy convulsos. Los 2, 3 primeros años fue un poco un no parar porque es que la novela que crecía sola, no Claro. es que hubiese una campaña de marketing o de promoción organizada, que ya tienes tú un calendario previo y sabes por dónde va a ir. No, Es que iba creciendo. Y entonces, primero eran las ediciones en España, después el salto a Latinoamérica, después las traducciones, después la serie. Entonces que me perdonen mis compañeros de la universidad y mi propia universidad, que yo fui muy feliz allí, pero es que no tuve tiempo material a llegar a echarla de menos. Y luego además hay cosas que son relativamente parecidas, ¿no? Al final, el estar delante de una audiencia y estar delante de los alumnos no es lo mismo, pero bueno, ahí hay una esencia de claro. comunicación, de doble vía. Les reconozco que es mucho más grato o más fácil estar con todos ustedes porque ya son público que viene entregado. A los alumnos te los tienes que ganar clase a clase y tienes que estar pendiente, fulanito no hables, fulanito no mires el móvil. A ver, atención chicos, es mucho más arduo hablar delante de los alumnos que delante de lectores. Pero ya te digo, así fue como yo dejé la universidad. No decidí, voy a dejarle, voy a escribir a ver qué pasa, sino voy a escribir sin tener idea de qué va a suceder después y ya cuando vi que la cosa era tan complicada que se me hacía incómoda a mí, incómoda a mis... Claro. Tenía que pedir favores a compañeros, oye, cámbiame el horario, tal, a los alumnos, tal. Dije, mira, No merece la pena. No merece la pena. Así que les di primero un hasta luego y luego ya un adiós definitivo. Bueno, estoy seguro que más de un alumno la sigue literariamente. 35 idiomas mínimo y creciendo. ¿Cuál es el más exótico? Porque, por ejemplo, Dolores Redondo me decía, en vietnamita ya está la obra, ¿no? En vietnamita. Sí. ¿Un vietnamita puede entender el tiempo entre costuras? Pues lo entienden. No Luego, entenderlo, sino meterse pero en el... sí que se meten. Yo recuerdo cuando lo tradujimos al chino, al japonés, estuvimos en Taiwán, en ¿qué más? Eso yo creo que son las más extrañas, alguna lengua asiática y más. Y yo también decía lo mismo, ¿qué va a entender esta gente? Lo entienden porque al final son sensaciones lo que estamos transmitiendo, son evocaciones. Claro, me preguntaban alguna cosa que para nosotros es muy lógica y ellos desconocían porque es una cultura. Recuerdo en China, que como ellos tienen más, digamos, represión de otro tipo, me decía, oye, ¿y hablar sobre la guerra civil en España está permitido? ¿No te ha causado problemas? No, decía, bueno, hombre, si estamos todo el día hablando sobre la guerra, que no hay ningún problema. Les falla alguna cosita, sí, pero luego son como cuando los japoneses aprenden flamenco, que son tan perfeccionistas que quieren ser los mejores. Pues cuando nos leen a nosotros quieren saberlo todo. Y lo entienden y lo disfrutan. Y yo después, lo más reciente que a mí me ha hecho una gran ilusión es que se haya traducido al árabe. Porque a mí me apetecía mucho que El tiempo entre costuras, y ahora ya están trabajando con Sira, estuviese traducido a la lengua de un país de Marruecos tan vinculado con el mundo y la esencia de la novela. Y bueno, y también me lo habían pedido para Egipto y para tal. Lo que pasa es que son industrias editoriales que funcionan de una manera muy distinta a las europeas o americanas o asiáticas y es mucho más complicado. Pero al final, además lo está traduciendo una amiga que es hispanista, Sharifa Darouch. El abanico al que llegas también es un grupo de lectores numeroso. Sí, yo supongo que no sé, es que no tengo ni idea, porque la gente más que tiene ya un cierto nivel cultural en Marruecos suele leer en francés y entonces no sé a quién llegará en árabe exactamente. Pero llegará a alguien y estará traducida, así que nada, yo encantada. ¿Y te gustaría algún idioma que falte? Bueno, el finlandés, no sé.
Pues algún es que idioma creo que que tú el digas? finlandés está, no, yo ya me doy por satisfecha. Ya está, ya, si lo han leído. Y si no, que vengan aquí y lo compren. Ahí hay una Sí. mesa, lo pueden comprar. Y de hecho a veces nos pasa, yo supongo que a Dolores igual, que tenemos las traducciones en casa, van llegando, las vas dejando y después dices, ¿y esto de dónde era? Y tienes que... Porque a veces cambia, pues el cambio Pero es de bonito grafía, coleccionarlo, tal, ¿no? sí. Porque las portadas son diferentes, Sí. verlo en un idioma, vamos, yo como lo que he escrito lo han leído al lado de casa nada más, pues Sí. entonces, pues claro, cuando lo ves en otro idioma y con esa portada tan diferente de una colección que, Sí, que es sí, bonito, sí, es ver sí. tu obra, ¿no? Es ver Sí, sí, tu, sí, tu sí. criatura Sí, sí, es emotivo. y que ahora decides retomar el personaje de Sira muchos años después. ¿Cuál es el motivo por el que vuelves Pues a Sira? yo no había pensado volver nunca a Sira. Vamos, nunca. No había dicho un no radical, definitivo, juro que no volveré a Sira en Pero vamos, plan cuando escribes El Escarlata tiempo entre O'Hara, pero costuras, no tienes intención de continuar. no, porque como te contaba antes, todo fue tan intenso, tan convulso, tan rápido, que yo ya es que me acostaba y me levantaba con Sira en la cabeza. Yo dije, y ya cuando, muy bien, ¿eh? Y yo encantada de que esto fuese así. Pero claro, cuando llegó el momento de decidir escribir una segunda novela, pensar en que me iba a meter otra vez en una inmersión con Sira, le dije, no, ya, esta chica y yo necesitamos un descanso, necesitamos que corra un poquito el aire entre nosotros. Y entonces, bueno, publiqué Misión Olvido en 2012, La Templanza en 2015, Las hijas del capitán en 2018. Más o menos Y yo estaba... cada 3 años, ¿eh? Sí, cada 3 años es el margen en el que yo me muevo para estar cómoda. Y la verdad es que como los lectores seguían ahí, los libros seguían funcionando muy bien y a mí me apetecía pues, nuevas aventuras y no quedarme estancada, pues no me había planteado volver a Sira. Tanto es así que la que iba a ser mi quinta novela era otra cosa totalmente distinta. Yo tenía ya empezada otra, Y que la dejaste ahí. otra novela. La dejé ahí y ahora se ha convertido, esto lo tengo que contar, se ha convertido en una audioserie. Ah. Está en Amazon Audible. Y es una serie súper divertida que no tiene nada que ver con lo que yo he escrito hasta ahora. Pero que iba a ser tu próxima Iba a novela. ser mi próxima novela, pero le he dado una vuelta de tuerca. Y es una cosa muy divertida, muy refrescante, muy contemporánea. Por favor, escúchenla, porque es que yo que la he escrito y la he oído 5 veces, anoche me dio un ataque de insomnio, a mí me da insomnio de vez en cuando. Y para dormirme me puse jodidísimas y es que no me podía dormir porque yo sola me parecía de risa, como una idiota a las 3 de la mañana, como un búho y riéndome. Porque es una como los radioteatros antiguos, pero Sí. en versión siglo XXI, mucho más rápido, más dinámico, con Lolita, con Cayetana Guillén Cuervo, el elenco es fantástico. Mona León de la Sonora ha hecho una producción maravillosa. Y entonces en eso es en lo que se ha convertido lo que en principio había arrancado para ser una quinta novela. Pero durante un viaje a Tánger, yo voy mucho a Marruecos, voy constantemente a Tánger, sobre todo a Tetuán también cuando puedo, pero a Tánger sobre todo cada 2 por 3. Y siempre me vuelvo siempre voy, no voy buscando nada, ¿no? Pero a medida que avanzo por la ciudad, que camino, que paseo, que voy, qué sé yo, comprando una alfombra, siempre estoy intentando descubrir el rastro del antiguo Tánger internacional, del legado maravilloso de aquellos años de presencia extranjera en Tánger. Y siempre encuentro algo, algún detalle. Y siempre vuelvo pensando, ¿Sí? es que aquí ha habido tantas historias, queda tanto por contar. A nada que escarbes te salen 1000 historias. Y siempre cuando vuelvo a España, cuando cojo el avión de vuelta, siempre me digo, qué pena, que dejo aquí 50.000 novelas. Pero vuelvo luego y me meto en mis cosas y se me olvida. Pero esta vez, no es la última vez que estuve en Tánger, porque después me pilló casi la pandemia allí, tuve que salir casi corriendo. Pero una de las últimas veces, yo voy a visitarla muchas veces los domingos por la mañana, el cementerio inglés de Tánger, que está muy metido en la ciudad, en la iglesia de St. Andrews, que es muy pequeñito y no es como los cementerios españoles, que son como un poco más así tenebrosos. No, esto es como un parquecito, como un jardín, donde los viejos expatriados pues los fueron enterrando ahí y casi todos les escriben algo y quedan cosas. Tenemos sí. una mosca que está todo Sí, el festival. tenemos No, pero es que es una gran lectora. Lo que O sea, viendo... yo la he visto comprando libros ahí, porque es que es la misma mosca, ¿eh? No se quiere ir. Lo que viene siendo una mosca cojonera. Pero, y literaria de crimen. Sí.
Pues bueno, entonces te estaba contando de Tánger. Y entonces esa mañana recuerdo que hablo siempre con el chico que cuida estamos ahí un rato de charla y ellos, la colonia inglesa, los viejitos que quedan, porque quedan ya 4, publican algunas cositas y entonces me traje un libro que era el resumen de todos esos nombres que yo llevaba muchos años viendo en esas tumbas, pues como los obituarios de quiénes eran esa gente, de dónde había venido, cuál había sido su vida, y otra vez me volví a quedar con la copla, esta gente, con la de aventuras, con la de vidas extrañas, con la de vidas apasionantes que tuvieron, qué ganas de volver a Tánger, y yo sola, con mi raca en la cabeza. Hasta que al final dije, pero ¿por qué te tienes que estar quedando con las ganas? Es que me di cuenta entonces de que yo misma me estaba autocensurando, me estaba imponiendo una barrera que decía, como yo ya pisé este territorio en el tiempo entre costuras, ya me está vedado. Y después ya yo sola reflexionando dije, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Vamos a volver otra vez. ¿Quién me cierra las puertas? Y entonces automáticamente tuve claro que si volvía tendría que ser de la mano de Sira, no la podría traicionar llevando a sus escenarios a otros personajes. Y así fue como decidí volver al personaje, primero por el territorio y después ya por la protagonista. Y cómo te lo agradecemos los lectores, que vuelva con Sira, además con muchos más referentes, escenarios, Jerusalén, Londres, es decir, ahí has abierto ya también. Sí, bueno, eso me pasa muchas veces, que el chispazo que tú tienes inicial, donde crees que va a estar el meollo de la novela, después cuando ya la empiezo a estructurar, las piezas se van reorganizando de otra forma, ¿no? Por ejemplo, con La Templanza, que el origen de la novela era Jerez, el Jerez bodeguero del 19, al final, que fue mi chispazo inicial, mi foco inicial, al final Jerez aparece en la página 300 casi. Antes nos vamos a México, antes nos vamos a Cuba y luego aparece ya en la última parte. Pues aquí con Tánger ha pasado un poco por el estilo. Es el origen, pero luego ya una cosa es la idea que tú tienes inicial y otra cosa es cuando te sientas a estructurar la novela y aquello va creciendo y va expandiéndose y hay piezas distintas que tienes que articular y entonces, bueno, pues luego han venido, o sea, a la hora de trazar el esqueleto de la novela, hubo otros lugares, está Jerusalén, está Londres, está España en distintas ciudades, pero sobre todo Madrid, Tánger, y ya finalmente está Tánger. Qué bonito. Bueno, la ven bien desde allí, ¿verdad? Sí, perdón, yo lo digo por si yo no entorpezco. El proceso de creación de cada autor y autora que pasan por Black Valladolid es lo que nos hace, sobre todo por curiosidad también, cada autor y autora tiene su forma de trabajar. Esa serenidad que transmite, ¿verdad? Hablando María Dueñas, todo lo contrario que César, que es más activo, más guerrero, ¿no? Míralo, ahí está. Si a la hora de escribir, ¿cómo eres, César? ¿Más pausado, calmado, activo? Y en el caso de María, ¿cómo planifica? ¿Tiene en la cabeza la novela y la pone en práctica o utiliza post-its como en el caso de Dolores? ¿Cómo es el trabajo de documentación? Yo planifico mucho porque, como hablábamos antes, vengo del mundo académico y además y ya estaba acostumbrada a trabajar con esas herramientas, con esa metodología. Sí. Además, yo durante muchos años me he dedicado a la lingüística aplicada. Dentro de la lingüística aplicada me he dedicado al diseño de materiales didácticos, de programaciones docentes y he enseñado a los alumnos a hacer eso. O sea, he enseñado a los alumnos a ser estructurados, con lo cual mi mente ya funciona perfectamente en eso. ¿Qué objetivo quieres conseguir? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo distribuimos la carga temporal? ¿Cómo dosificamos los contenidos? Yo ya esa estructura es donde me he movido con mucha comodidad mucho tiempo. Entonces a mí me fascinan los escritores que dicen, no, yo me siento, el otro día se lo oíamos a Carmen Posadas, ¿verdad, Dolores? Sí, a Carmen. Yo me siento y yo no sé qué va a pasar. Y entonces hacen como un pianista, ¡tan!, las manos al teclado y fluye una novela. Yo, ojalá, no sé si sería capaz o no, pero de entrada me daría un vértigo el no saber, ¿verdad, Dolores? Nosotros que tenemos más, el no saber. Entonces yo organizo mucho, estructuro mucho, pienso, diseño y me puedo pasar 3, 4 meses
diseñando. Sí, sin abrir, bueno, pues estar delante del ordenador, pero sobre todo rellenando cuadernos, fichas, mapas, buscando documentación, organizándome yo, estructurando mi mente. Y todavía no he abierto un documento que diga capítulo 1. Todavía no. Tardo ¿Tienen un las tiempo. piezas del puzzle? Exacto, exacto. Y entonces lo tengo todo estructurado, armado, organizado, sé por dónde voy a ir, sé cómo voy a empezar, qué recorrido voy a seguir, sé cómo voy a llegar al final. Luego muchas veces cosas de estas las altero, ¿eh? También me concedo, igual que soy muy rígida al principio, aparentemente me concedo mucha libertad y mucha flexibilidad sobre la marcha para que si surge algo nuevo, si algo no funciona, Claro. si de pronto se me ocurre o se me cruza cualquier cosa que me interese, me permito perfectamente romper la estructura. Pero voy con paso más seguro si tengo claro hacia dónde quiero llegar y de la mano de quién y con qué ingredientes, con qué tono. Yo tengo una idea ya clara. Y ahí es donde entra la documentación. Claro. Entonces, todos esos meses iniciales estoy documentándome constantemente. Después, a lo largo de la escritura también me sigo documentando, pero ya digamos en cuestiones más menores. Pero la carga, el grueso de la documentación la hago previa a la escritura. ¿Y las fichas a mano? Sí, bueno, un ¿Te poco... gusta la parte romántica? Hay escritores que siguen escribiendo a mano, o sea, siguen escribiendo con pluma incluso, como hacía Miguel Delibes, y que bueno, pues tienen las fichas llenas de garabatos, y no sé, como una parte muy romántica, ¿no? de la literatura. Yo escribo a mano al principio, eso pues porque vas leyendo, vas tomando notas, vas tal, lleno unos cuadernos grandes, suelo comprar unos cuadernos bastante grandes y los voy llenando de notas y a veces algún recorte que pego y tal, pero porque ahí voy más organizada. A veces también hay cosas que las dejo en el ordenador, ficheros, archivos, fotos. Pero sí suelo llenar unos cuadernos. Pero ya cuando empiezo a escribir en serio, ya la redacción de la novela, ya sí la hago ordenador. ¿Y cuando viajas te gusta nada, verdad? Nunca escribo en los viajes, ni me llevo el ordenador siquiera. Curioso, No, porque yo necesito, me encantaría, pero bueno, necesito. Igual si tuviera la necesidad de hacerlo por urgencia, pues podría, pero como me puedo permitir marcarme mis tiempos, yo prefiero una inmersión tranquila, pausada. De hecho, yo me pongo a trabajar por la mañana, a las 9 de la mañana, pongamos, pero igual no empiezo realmente a escribir hasta las 10 y pico o las 11, pues porque antes estoy releyendo lo del día anterior, estoy pensando, estoy dando vueltas a algo que me faltó, alguna historia. Entonces eso de tener como una hora en un hotel o en un tren o en una sala de espera y descender rápidamente a la escritura, a mí se me hace un poco difícil. Y que se te pase la estación, ¿no? Sí. Y que te encuentres de repente Sí. en Bilbao y dices, pero yo no venía. Sí, y además es que tampoco me hace falta, porque hay muchas cosas periféricas que siempre te llevas para corregir o te llevas para investigar más, o algo que estás leyendo. Y si me fuese de viaje un mes entero, sí, que me llevaría, tuviese días en medio, sí me llevaría el ordenador conmigo, pero como son viajes los nuestros normalmente de promoción muy intensos, con mucha actividad, con muy poco tiempo libre, pues prefiero ya dejarlo y cuando vuelva. La mosca, ¿eh? la mosca no se va hasta el domingo, o sea, es así, es la Bueno, mosca de Valladolid. Oye, es una mosca cultura. ¿Es cultural? Bueno, aquí tenemos a la Sí. diputada de aquí de la Diputación Provincial de Valladolid, Inmaculada Toledano, hija adoptiva, después de Concha Velasco toca ella, la mosca de Valladolid. La mascota. La mascota, es verdad. El año que viene el logo con una mosquita. En el logo. Bueno, ahí está la huella digital, pero no para matarla, sino para que se plasme ahí. Bueno, pues esta metodología tan curiosa, ¿verdad? Porque muchos de los lectores que conocen a María Dueñas se imaginaban que trabajaba así. El lector, en este caso de María Dueñas, ¿se imagina cuando lee sus novelas que es así trabajando o tiene otra percepción? ¿Sí? Sí, más o menos ya transmite eso, ¿no? Que bueno, esa conexión con el lector y la lectora llega hasta ese punto de que te abres a ellas, ¿no? Y hay un público eminentemente femenino, pero también sabemos, yo me incluyo, que muchos lectores masculinos somos grandes apasionados de la literatura de María Dueñas, no, tan solo por amistad. No es un género femenino en la literatura de
No, no lo es, no lo es. Es verdad que yo tengo muchas más lectoras que lectores. Es verdad que las mujeres leemos más que los hombres. Y además es algo que ahora, por fin, bueno, ya desde hace unos años, pero por fin lo decimos con la boca grande, las autoras, yo creo, ¿no? Porque antes te daba, a mí la pregunta del millón cuando yo empecé a escribir era, ¿usted escribe para literatura femenina? ¿Usted escribe para mujeres? Todo el día con la misma machaca. Pues no sé por qué le da. Ahora ya no te pregunta, nadie se atreve a preguntarte eso. Ahora ya no estamos con. Hemos tenido el Me Too y se ha convulsionado todo mucho y ya nadie te pregunta eso. Pero era la pregunta constante. ¿Usted escribe para mujeres, para hombres? Yo escribo para quien quiera leerme. Claro. Yo no voy torticeramente buscando a ver a cuántas mujeres cautivo por aquí, cuánto ingrediente le pongo para que sean las mujeres. Pero había que decirlo un poco no, para todo el mundo. Y ahora ya, pues parece que decimos, bueno, pues... se normaliza, ¿no? Sí, se normaliza. Al final yo soy una mujer, mis protagonistas suelen ser mujeres, mi mirada ante el mundo es la de una mujer y no tengo por qué disimularla. Y si eso hace que tenga una complicidad especial con las mujeres, claro, pues bendita sea, ¿no? Pero de hecho, luego la cosa es que me llegan muchos hombres, y aquí tenemos también muchos señores, y muchos me dicen algo, y a mí me encanta que vengan los señores a saludarme en las firmas, y eso siempre les digo, usted puntúa el doble, le voy a hacer la caligrafía más bonita de la tarde, porque son menos, pero... Porque todavía queda un poco de prejuicio. Todavía las mujeres sí que lo hemos normalizado más, pero yo creo que los hombres todavía no han normalizado... muchos hombres, otros no, otros ya lo tienen superadísimo, pero algunos no han normalizado todavía que una mujer que crea una protagonista femenina, una mujer autora que crea una protagonista femenina, sea una lectura... susceptible de agradar a los hombres, ¿no? Es un poco incongruente, por ejemplo, es como pretender que Arturo Pérez Reverte solo escribe para hombres. No, tiene un público femenino maravilloso. Pero ha sido así siempre. Otro día leía un artículo sobre una encuesta que han hecho en Inglaterra al respecto. Al final, si tú eres autor hombre, has mencionado a Arturo o a César o a cualquiera, eres autor hombre, tú vas a tener un público, un 50% o 45-55 o 40-60 como mucho, mujeres hombres. Si tú eres mujer, vas a tener un 90-10, 80-20. Mucho, bueno, no sé cómo estarás tú, Dolores, más o menos, si tú tienes una idea de cómo van, pero mucho más desequilibrado. Sí. Vayan pensando preguntas para María, Dolores escribe un género que es más susceptible de gustar a los hombres. Sí, a ver, el micrófono... El micrófono que es la jefa, ¿eh? Que funcione. Vayan pensando preguntas también a través de streaming y de Twitter. A ver, ahora sí. Por tu género lo que dice María tiene que ver con el género. Sin ninguna duda, es verdad que los lectores de negra, de criminal, de thriller, han abierto su mente en los últimos años a un montón de autores que llegaron sobre todo desde los países nórdicos y que resultaba bastante difícil en algunas ocasiones, debido a la complejidad de sus propios nombres, saber si eran un hombre o una mujer, y seguro que a más de un presente le habrá pasado. Yo a veces he tenido un libro en el que por el nombre del autor era incapaz de definir si era un hombre o una mujer y me daba absolutamente igual. Lo cierto es que yo lo que noto es que como lector a mí me daba igual y que a la mayoría de los lectores lo que quieren es tener una buena novela delante y le da igual que la haya escrito un hombre que una mujer. Sí. Es cierto que mi género, en el género negro y criminal, sí, está como más es muy asumido. Claro, y porque vosotros tenéis además una tradición de hombres lectores de muchísimo tiempo atrás en novela negra y en novela criminal. En la novela nuestra, que es más yo no me etiqueto como novela histórica, aunque haya historia en mi novela, pero bueno, digamos que es una novela más genérica, ahí sí que se nota muchísimo que hay mucho señor que dice, a mí esto no me interesa de entrada. Pero después hay mucho señor que te viene y me dice, oye, que me hace mucha gracia, muy, muy sinceros, oye, yo no te iba a leer, ¿eh? Exactamente. Yo no tenía el más mínimo interés en leerte. Estaba ahí el libro. Pero se empeñó mi mujer, se empeñó mi hija, se empeñó mi novia, se empeñó tal.
Oye, que me ha encantado, Claro. que me ha encantado. Muchísimas gracias, me has abierto los ojos a que no pasa nada porque los hombres leamos novela escrita por mujer. Así que yo lo agradezco mucho. Bueno, dicho lo cual, anotación que estoy hablando de una parcela Sí, de sí, hombres. sí, ¿eh? por Hay supuesto. muchos otros sin ningún tipo de prejuicio que leen mis novelas, sí, encantado. Pero yo creo que todavía nos queda ese trabajito. ¿eh? Hay falta de Hacer. ese trabajo, Estamos ¿no? para todos, sí. Bueno, yo creo que la pandemia, en los momentos de confinamiento, ha ayudado a abrir esa barrera, porque hay mucha gente que ha leído gracias a que tenía mucho tiempo, estaba en casa, que no se podía salir y tenía esos libros, pues eso, de la mujer o de la hija, y que dice, pues voy a leerlo. Y ha descubierto, ¿no? ¿Ha pasado? Sí. Bueno, es que en la pandemia, que ha sido terrible para casi todo, para el sector del libro, sorprendentemente no, quizá tenga su razón lógica, ha sido bueno, porque permitido. tantos años de encierro a mucha gente que con la prisa del día a día, con la falta de tiempo constante, no le permitía sacar unas horas al día para leer, pues ahora sí, y entonces pues gente que se ha reconciliado con los libros después de no leer mucho tiempo, gente que no era lectora y ha empezado a leer ahora, gente que ha decidido retomarla y bueno, y la prueba es, bueno, primero que lo oyes en testimonio de la gente, pero también que las librerías están muy contentas, que las editoriales están contentas, que todos como estamos aquí hoy, la Feria del Libro en Madrid, donde yo estaré mañana, todos los acontecimientos culturales, literarios están desbordados de gente que quiere volver a tener cara a cara a los autores, a los libros. Y en ese sentido sí que la pandemia, aunque haya sido catastrófica para casi todo, para nuestro rinconcito ha sido beneficiosa. Incluso hay gente que conozco, amigos, que han leído clásicos. Sí. Dices que tenía allí el Quijote, no se han atrevido mucho, pero sí algún clásico, pues Benito Pérez Galdós, con motivo de que es el año. Y ya que estaba allí y tenía tiempo, pues lo he leído y han descubierto literatura. Sí, porque claro, vivimos casi 2 meses, no recuerdo cuánto tiempo, con las librerías cerradas, entonces tenías que recurrir a lo que tenías en casa. O sea, que los que tenían una librería en casa salían ganando. La metodología que nos explicaba María Dueñas, tan metódica, ¿no vas a dar el salto a la novela negra, no? Con esta estructura, ¿verdad?, tan organizada. Es que tiene ya claro quién es el asesino, cómo va a morir. Es como el Cluedo, ¿no? ¿Se acuerdan del juego del Cluedo? Sí. El señor Pizarro en la biblioteca con la porra. Bueno, pues con esa estructura tan bien armada. Me gusta la novela negra como lectora, por supuesto, y además desde siempre. Pero como escritora no me veo yo, no creo que sea capaz, no sé, yo creo que hay que tener un talante especial. Sí. Y yo creo que yo no tengo, como decía la abuela de una amiga mía, para las novelas de asesinaticos. Bueno, hay una escritora que empieza ahora, que te recomiendo, se llama Dolores Redondo, que ha escrito una que es novela. nueva, sí, es nueva. La tenemos que aupar, que promete. Pues a ver si la leemos y a ver si la conocemos. Tiene una trilogía sensacional, de muchos mitos y de... No, pues es que Dolores, no es porque esté aquí y sea el alma de este festival y sea amiga nuestra, pues que Dolores ha abierto una brecha tremenda, ¿no? Que esa, pues, trilogía, protagonista femenina poderosa, pero sin tener que convertirse en un tío con nombre de mujer, que es lo que a veces parece que se nos exigía, ¿no? Que fueran unas mujeres que no tienen ninguna feminidad, ni en el mejor ni en el peor sentido de la palabra. Ella reivindica que es femenina. Y la hace madre. Los personajes masculinos masculinos de sus novelas son sensacionales. Sí. O sea, son magníficos. Son magníficos, pero que hubiera hombres en ese tipo de novela ya estábamos acostumbrados. Exacto. Que hubiera mujeres con alma de mujer es lo que yo creo que ella ha hecho un grandísimo trabajo y ha abierto los ojos a lectores y a escritores y una conciencia nueva de que por ser mujer no estamos incapacitadas o no tenemos que hacernos machotas para según qué trabajo. Esa lucha agota, ¿verdad? También. Seguimos hablando de María Dueñas, que por supuesto hablaríamos de Dolores, pero como mañana la vamos a tener, pues lo dejamos para mañana. La documentación, prepararse para tu novela cuando tienes frentes abiertos como son distintas épocas, países, qué apasionante. Ejerces de periodista, ejerces de historiadora. No puedes cometer un error
geográfico, histórico, en el momento en que te adentras en esos charcos. Es apasionante, ¿verdad? Yo muchas veces me obligo a mí misma a parar la documentación y recordarme que lo que yo tengo que escribir es una novela, que no estoy haciendo una tesis doctoral sobre cualquier cosa que esté investigando. Porque, claro, lo bueno que yo tengo es que yo puedo investigar sobre lo que yo quiera, porque yo voy a volcar en la novela lo que yo he elegido. Y entonces siempre elijo cosas que me apetecen, sea Inmigrantes en Nueva York, o sea el vino de Jerez, o sea las misiones californianas, o sea la vida del protectorado de España en Marruecos. Siempre selecciono cosas que a mí me interesan y de las que quiero seguir aprendiendo. Entonces me hago unos pedazos de másters yo sola. Yo soy mi profesora, mi organizadora. Claro, es estupendo porque no tienes... Nadie te dirige, puedes ir por donde quieras, tú te acotas tu territorio y es fantástico. Y entonces muchas veces a mí se me vaya la olla y digo, para guapa, que estás viendo qué se comía en la España del año 47. No vas a hacer la enciclopedia de la gastronomía de los años 40. Pero es que es apasionante porque una cosa te lleva a otra, te va abriendo caminos, te va tal. Y luego además ahora vivimos en un tiempo, por suerte, que gracias a Internet es que tenemos el mundo en nuestras manos. De todas maneras, eso te iba a preguntar. ¿A qué fuentes recurres? ¿Te vas a la Biblioteca Nacional, coges libros, te informas, testimonios? Sí. De todo. Yo hago de todo porque de verdad que es que me apasiona, me enriquece muchísimo. Yo suelo arrancar con un tipo de documentación más canónico, más ortodoxo, más académico, si quieres, con artículos especializados, con tal, pero y empiezo por ahí para, digamos, una panorámica más general. Y después voy recurriendo a todo, a prensa de la época, por ejemplo, que recuerdo con el tiempo entre costuras, tenía que ir más, me iba a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, había que buscar más. Ahora tenemos la suerte de que hay muchísimo fondo antiguo digitalizado, con lo cual, pero tienes que entrar y ahí te puedes pasar la vida. Yo recuerdo para escribir Las hijas del capitán, por ejemplo, que está digitalizado todo el diario La Prensa de la época, que fue el primer periódico en español en Nueva York, que era como la voz de la colonia hispana. Española y latinoamericana, pero en los años 30 es que la colonia española era junto a la cubana y la puertorriqueña la más potente, entonces mucho era español de España, que era lo que a mí me interesaba para mi novela, lo que había ahí. Bueno, yo me he pasado meses metida en la prensa, buscando, porque aparecían cosas apasionantes que igual eran chorradas, pero a mí me servían. La bodega Mediavilla trae los turrones, el almendro para Navidad, y trae la sidra al gaitero, y trae tal. Y entonces da credibilidad a la novela. Yo necesitaba saber qué bebían, qué comían, qué productos venían de España, qué era lo que más echaba de menos la colonia, cuáles eran las empresas que más importaban. Todo eso luego te va ayudando a armar. No te va a generar grandes tramas, pero te va ayudando a crear una ambientación y a crear mil cosas. Entonces hago mucha prensa de la época y de cosas fascinantes. Recuerdo cuando me estaba documentando, por ejemplo, para la fase de Cuba de la templanza, recuerdo en prensa cubana de la época, estábamos todavía en la Cuba colonial, antes de la independencia, y anuncios constantes, se vende negra, pero tal cual, se vende negra, todos los dientes, sabe coser. Y te decían la dentadura que tenía el esclavo para que tú lo compraras, más sano, menos sano, cosas impresionantes que te dejaban, y eso estaba ahí, ¿no? Claro. Entonces, como normal, además, normalizado en la época. Absolutamente. Y ahora, por ejemplo, para Sira, la última novela, que gran una parte, la tercera parte es el viaje de Eva Perón a España, pues estaba ya toda la prensa de la época, y de eso se encargó además el régimen, de que cubrieran con todo tipo de detalle la visita de Eva Perón a España, ¿no? Y es apasionante rescatarlo porque vas viendo lo que hace, porque te lo dan con todo tipo de detalle, lo que come, dónde va, quién la lleva, quién la saluda, lo que llevaba puesto,
a qué hora se sube al avión, a qué hora se baja del coche, todo eso, y después te hace mucha gracia también el discurso, el lenguaje de la época grandilocuente. Bueno, claro. La señora María Eva Durán de que lo Perón, oyes en el nodo y te dama sorprende, ¿no? tal, sí. Entonces te vas dando cuenta también, no solo de las noticias y la información que tú quieres, sino también de la retórica del momento, del discurso del momento, que también te puede ser muy útil después para reflejarlo de alguna forma. Entonces uso, como te digo, vuelta a la documentación, pues digamos fuentes más oficiales, más canónicas, más tal, más archivos, cuando me ha hecho falta para investigar sobre la guerra civil en Marruecos, por ejemplo, pues el archivo de la administración de Alcalá de Henares, o para conseguir cosas que están muy perdidas. Recuerdo, por ejemplo, para las hijas del capitán, que era casi anecdótico, pero yo me empeñé en recuperarlo, que está el personaje del hijo menor del hijo mayor, perdón, de Alfonso XIII, de Alfonso de Borbón y Battenberg, que nació destinado a ser Alfonso XIV, pero bueno, vino la República, luego el chico era hemofílico, en fin, y bueno, todas las historias de la familia real que nos las sabemos ya todos de sobra. Pero este chico se casó con una cubana y tuvieron una historia fascinante que a mí me interesaba mucho porque yo lo meto en mi novela en Nueva York cuando llega con la cubana y luego cuando se separa de ella. Y lo incluyo como un personaje, ¿no? Pero a mí me interesaba saber más de esa relación. Para la novela me interesaba regular, tenía todos los datos, pero ya para el título personaje, personal. Sí, porque ya te apasionas con ellos, y entonces averigüé que un diario de esta cubana, de Delmira San Pedro, está en un fondo cubano de la Universidad de Miami, y resulta que yo tengo una amiga que es profesora en la Universidad de Miami, y allá que me fui, bueno, tenía que ir a la Feria del Libro también, pero ya que aproveché, pedí un permiso especial, tuvieron que hacer todo esto, me sacaron yo creo que aquello no lo había consultado nadie nunca, nada más que yo, porque a nadie le interesaba tampoco. Y allí me consulté yo todo, me lo fotografié con el iPad, lo tengo entero. ¿Y para qué me sirvió? Bueno, pues para nada en concreto, pero para mucho, yo... claro. Pues mira, ¿sabes para lo que me sirvió? Para darle una pátina de afecto al personaje, Claro. que yo creo que la he podido transmitir dentro de la novela a los lectores, porque para mí en principio él era un chichiribaini, un tipo... una curiosidad. Sin más. Y ella me parecía que era una señora muy interesada, una cubana con dinero, que eso de un rey de España le parecía, un príncipe de Asturias, le parecía lo más. Y yo pensaba que eran dos frívolos haciendo el tonto por el mundo, porque se comportaban muy estúpidamente, pero al final te das cuenta de que eran dos marionetas casi a las que manipulaban, y que en el fondo sí vivieron una gran historia de amor, una historia muy sincera, que se cargaron al final por causas exteriores, haciéndolos desgraciados a los dos el resto de su vida, ¿no? Y entonces, alguna cosa tan tonta, que igual fueron 300 páginas las que tuve que leer, pero para decidir que ese personaje yo no lo tenía que usar como un títere cómico, sino con un tipo flojito al que manipuló la gente de su alrededor y la historia, ¿no? Y luego lo olvidó la historia, que es lo peor. Sí, porque además es que lo bonito es eso, ¿no? De una historia, las hijas del capitán era un tema desconocido. Tuviste que, me acuerdo que me comentaste, tengo que hacer una inmersión en un tema muy desconocido, tengo que buscar mucha documentación fuera de España y te permite descubrir esas cosas. Sí. La documentación ahí vas en blanco. Claro, y con las hijas del capitán, bueno, y con algunas otras novelas, y con El tiempo entre costuras, y con Sira también, he tenido la suerte de que al estar relativamente recientes en el tiempo, todavía hay gente viva, ya casi muy poquitos, pero hay descendientes de gente que vivió en aquel tiempo. Y entonces sí que pues para las hijas del capitán, por ejemplo, charlé con muchísimos octogenarios, nonagenarios, sus hijos, gente que emigró siendo niños a Nueva York, gente que nació allí pero de padres españoles. ¿Y te ayudó el historiador aquel que tuvimos en la entrevista? Jim Fernández, Exacto. sí, claro. Es que Jim Fernández y Luis Argeo abrieron una vía de investigación enorme. Han hecho una exposición, bueno, ya ha acabado, pero han tenido una exposición en Madrid, en el Centro Conde Duque, preciosa, sobre todos estos testimonios fotográficos, sobre todo, pero también un poco de todo, de españoles que emigraron. Españoles que emigraron, grabaciones, las cartas que se escribían. Sí, y entonces yo he tenido la suerte de poder, porque es que te reciben con los brazos, vas a su casa,
te preparan la merienda. Estás en Estados Unidos y gente que lleva allí viviendo 80 años y te hacen un menú español, te quieren hacerte, que sale de aquella manera, pero te quieren agasajar. Sí, lo suyo, y te hablan y te cuentan y te enseñan los álbumes de fotos, acaban llorando porque al final son historias muy duras muchas veces, y recuerdan a sus padres y recuerdan los esfuerzos que tuvo que hacer esa gente, y eso te sirve para transmitir en la novela, después para volcar el flanco más humano, ¿no? Que no estamos hablando solo de cifras y de números de migrantes, de cuánta gente se fue y de si volvieron o no volvieron, sino cómo se sentía esa gente, cómo afrontaba el desarraigo, cómo sacaban el coraje para vivir entre dos mundos, cómo se sentían al no entender nada, las mujeres sobre todo, ¿no? Que no trabajaban y no aprendían inglés, igual vivían hasta morirse en Nueva York y ser enterradas allí sin saber comunicarse en inglés, acordándose todos los días de su vida, de su pueblo, de sus familias, de su miseria, porque la mayoría de ellos se iban porque huían de la miseria. Pues hasta eso lo recordaban con nostalgia, ¿no? Y después ya vivían en Nueva York una vida estupenda. Pero todo eso te lo cuentan y que te lo transmitan de viva voz. Tú después tener ese arsenal de sentimientos para trasladarlo a una novela, eso es muy, muy enriquecedor. Bueno, es que escuchando a María Dueñas, ¿verdad? Da la sensación de decir, no sé si se lo pasa mejor documentándose que luego escribiendo. No, documentándome, pero 200 veces mejor. Luego ya cuando te tienes que poner pico pala a escribir capítulo 1, capítulo 2, ahí empieza lo duro. Y después de, cuando tú estás escribiendo... Primera corrección, hablábamos, ¿no? El momento corrección, ¿no? El momento corrección, es decir, el momento en que tú tienes en esa metodología tan perfectamente ordenada, escribes y dices, bueno, ¿y ahora qué quito? ¿Y ahora qué pulo, ¿no? Aquí para que este puzzle no sea uno de 1000 piezas, sino que sea el... ¿Cómo se llama esa fase? ¿Es la de quitar cosas y no debo? ¿Amplías? Sí. ¿Pones más piezas? Amplío muy poco y quito poco también porque yo voy corrigiendo mucho sobre la marcha. Vale. Yo cada mañana me siento a escribir y lo primero que hago es corregir el día anterior. Pero cada tarde paro a comer y cada tarde me siento a escribir y vuelvo a corregir lo que he corregido por la mañana. Y al día siguiente, o sea, voy haciendo mucho retroalimentación constantemente. Voy puliendo, voy cambiando, voy alterando. De forma que cuando yo llego al punto final del manuscrito, a partir de ahí, claro que voy a hacer otra corrección yo sola, voy a hacer otra corrección con mis editoras, pero ya va a haber poca cosa. Normalmente no meto nada más y a veces quito algo, pero al final es más una corrección casi formal, un trabajo de edición casi de estilística y poco más, o de tono, o puedo mover un poquito, pero no gran cosa, porque ya he ido haciendo ese trabajo a lo largo del camino. Es verdad que hay muchos otros escritores que prefieren sacarlo todo del tirón y luego ya se ponen a podar desde el principio. Yo soy más de ida y vuelta constante. ¿Qué es mejor? Da igual, al final yo creo que cada uno lo que mejor te sirva. Exactamente. Para el resto de mortales que no somos escritores, qué difícil es escribir, ¿verdad? Es tanto, dice, no sé si yo podría, ¿verdad? No sé si yo podría. Sí, al final te pones y sale, ¿eh? Sí. Pero luego está con éxito. Son muchos días, ¿eh? Son muchos días, son muchas semanas, son muchos meses, pero al final pero sí que es apasionante, ¿no? Cuando escuchas a Dolores, en este caso, a María Dueñas, escucharemos después a Javier Sierra, a Víctor del Árbol, como el proceso creativo de crear de la nada unos personajes que son piel, ¿no? Que son Sira, ¿no? Sira ya está en el imaginario de mucha gente, es como un elemento real, pero es ficticio. ¿Qué sensación tiene la autora cuando ve ese elemento, o Amaya Salazar, ¿no? Piensas, qué bien que alguien le ha dado una forma, porque es como alguien ya de nuestra sociedad, de nuestra literatura, de nuestra vida. Sí, pero para mí sigue siendo un personaje de ficción. Yo creo que a veces me asombra que los lectores me cuenten que la ven más humanizada que yo misma. No sé si te pasa a ti, Dolores, eso. Porque nosotras estamos en el otro lado y yo creo que no tenemos ese vínculo puramente emocional. Nosotros podemos tener algo de vínculo emocional, pero también tenemos el vínculo, digamos, instrumental, ¿no? Y en cambio los lectores ya solo la perciben hecha y terminada, ¿no? Es cuando
cuando te ven a ti dices, ay, qué mona estás, ¿no? Porque has pasado por la peluquería y te has maquillado y tanta ya, pero es que nosotras la vemos cuando nos levantamos por la mañana, con los pelos disparados y la cara lavada. Pues así es como las conocemos nosotras, a nuestras protagonistas. Entonces, digamos que no... los lectores al final perciben su la mejor cara, ¿no? visión. Sí, y nosotros la tenemos que ver en los momentos duros también. Se me ha ido antes una pregunta que te quería hacer con tu bagaje histórico, que te gusta ahora la historia. ¿No te gustaría hacer una novela de otra época, por ejemplo, medieval? No. Fíjate que me fui a lo más atrás que he ido y fue al 19 con La Templanza, sobre el Jerez bodeguero del 19 y los indianos que iban a América, hacían dinero, después volvían. Y me fui a la década de los años 60 del siglo XIX y ya no me tienta mucho más de momento. Pero no sé, igual luego hay algo que me apasiona y me lleva a la época, pero no me interesa. Bueno, medieval es que me interesa regular, porque hacía mucho frío en aquella época y no había paracetamol, ni había nada que te aliviara. No me seduce tanto, no, bromas aparte, me seduce menos, bueno, pues porque todos tenemos gustos, sí. Me seduce menos, me interesa más. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? Sí, ya que no es la actual, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? A ver, es que depende de cómo habría vivido. Quiero decir, ¿me gustaría haber vivido en el 19? Sí, pero en cierta clase social, porque es que la gente vivía muy mal en muchas cosas. Claro. Entonces, si me puedo permitir elegir la clase social, me iría a 1000 sitios, me encantaría vivirla. No sé. Pero hay épocas históricas que son apasionantes para la literatura. Sí, pero como te toquen la Revolución Francesa. Sí, pero como te toquen el lado chungo. Ah, bueno, eso sí. Y que no acabe sin cabeza. También es verdad, y que no acabe sin cabeza. Ahí sí, regular. Pero qué sé yo, pues no sé, me habría encantado vivir la Inglaterra del 19, por ejemplo. Me habría encantado vivir en la Cuba colonial, me habría encantado vivir en el Nueva York de los años 20. Con el glamour de... Claro, sí, pero siempre desde el lado chupi. Claro. Regular. Ya que puedo elegir... Bueno, se me ha ido el tiempo, yo no sé, que me digan, ¿vamos bien? ¿No? Sí, bueno, más o menos, ¿no? Pero ustedes lo están pasando bien, ¿no? Y nuestros espectadores, a través de streaming, blackvalladolid.es/directo, un saludo de María Dueñas y un servidor, que yo no soy nadie. Y por Twitter con el hashtag blackvalladolid21, para cualquier sugerencia y pregunta. Vayan pensando alguna pregunta. Hay un punto que sí que quiero, porque lo reivindica mucho en sus entrevistas, y es, lo hemos dicho estos días, el pensar que porque vendes mucho eres mala escritora. Ese estigma de, pero vendo mucho y con calidad, con lo cual no es comercial. ¿Cuál es el punto reivindicativo que hace María Dueñas? Mira, yo es que es una batalla que ya te va a dar igual, porque la vamos a tener o perdida o ganada. A mí lo que me molesta es que, porque yo puedo gustar a unos y otros, ¿no? Estupendo, y todo el mundo puede pensar que mi literatura es buenísima o malísima. Cada uno puede pensar lo que nos dé la gana y todos somos libres. Ahora, que lo piensen anticipadamente, sin leerte, es lo que me toca las narices, con perdón. Oye, léelo, ¿no te gusta? Estupendo, haces una crítica fantástica, pero no. No, es que no te voy a hacer una crítica, no te voy a leer, no te voy a nada. Para mí no existes, porque es una literatura comercial que viene de una editorial comercial y además tú eres una mujer y escribes sobre una modista. Lo tienes todo, ¿eh, María? Estás fuera, sí. Y eso es lo que me toca las narices, con perdón. Pero dicho lo cual, esto es una minoría y luego están todos estos maravillosos lectores y muchísimos más, maravillosos periodistas como tú y como muchísimos más, y medios y críticos y en fin de todo, y entonces una cosa compensa la otra, pero vamos, así, ¿no? Pero bueno, ahí quedan esos, pues, ¿qué vamos a hacer? Es que es batalla perdida y además llega un momento que dices, bueno, ¿y a mí qué me da? Pues que no lo lean, yo qué sé. ¿Y la crítica ayuda, desanima? ¿Sigues la crítica cuando lees de alguien o entiendes, respetas que no lo pueda, pero si lo ha leído, claro? La crítica que me hacen a mí. Sí, ¿qué aporta la crítica literaria? La crítica literaria que me hacen a mí cuando me la hacen, que es en medios grandes en pocas ocasiones, porque, repito, Planeta y yo y Mujer y Costurera no gustamos a según qué medios,
y a según qué medios culturales serios y a según qué críticos y a según qué periodistas culturales, pero cuando me la hacen, pues bien, me parece, pues suelo tener buenas críticas y buena recepción y bien, pero no creo que sea tan definitiva ni que a los lectores les mueva tanto. Yo creo que ahora mismo hay muchas otras fuentes de prescripción más allá de la crítica formal, ¿no? Clásica de siempre, porque al final esa crítica llega a un público más restringido y en cambio ahora mismo hay mil cosas. Es que entre redes sociales, entre bloggers literarios, Claro, entre mil espontáneos o no espontáneos, no sé, hay mil fuentes de maneras. Y luego está algo infalible que es el boca a oreja, que al final es lo que más nos interesa a todos. Que así es como que empezó a crecer el tiempo entre costuras y como yo empecé a ser conocida. Alguien que lee y al día siguiente por la mañana, en el trabajo, en la universidad, en la peluquería, en el gimnasio, dice: oye, estoy leyendo, oye, he leído, oye, te lo voy a dejar, oye, te lo voy a regalar, oye, préstamelo. O no te pierdas esto. O no te pierdas. Y yo creo que eso es lo que verdaderamente hace que las novelas crezcan. Y que en el fondo el soberano es el lector, la lectora, que es quien tiene la última palabra. ¿Me vas a permitir que salude a una persona que acaba de entrar, que es Alba Fite? Sí, yo sé. Un aplauso para Alba Fite, Hola, Alba. Que es la jefa de comunicación de Dolores Redondo, de Destino, de Víctor del Árbol. Bueno. Vamos a ver. Sí, pero Alba, yo sé que a ti te molesta, por eso lo he dicho. Si hay alguien que sabe cómo manejar el mundo de la literatura, cómo sabe conectar con los periodistas. Yo conozco a Alba Fite porque era pesada a más no poder, hasta que al final le acabas cogiendo un cariño infinito. Pero es que es una grandísima profesional. Ay, Dios mío, que le he puesto un apuro, ¿a que sí? Sí, bueno, pero es que yo voy a lanzar a romper una lanza en favor de Alba y de todas las encargadas de comunicación, de marketing y de comunicación más concretamente de las editoriales, que es tan difícil colocar la cultura y los libros en los medios, que es que las pobres trabajan como jabatas, porque es increíble, de verdad que cualquier Instagramer nuevo, cualquier cosa de género, perdone, pero de pronto genera tal y oye, un escritor, una escritora, es que se tienen que trabajar hasta que alguien, algún medio dice, venga, vale, me interesa, ¿no? Pero es que además es así, o sea, además es encantadora. Alba, por favor, ven aquí que te veamos. Te envía un dossier de prensa completo, no, excelente. Y encima te llama, ¿lo has recibido? ¿Qué te parece? Sí. Y encima a los 2 días te lo vuelvo a enviar. O sea, trabaja de una manera tan metódica y piensas, soy yo y el otro y el otro y el otro. Pero es que luego es casi como tu alma mater, se convierte en la persona de confianza. Le acabas cogiendo un cariño que te la llevarías a casa, pero como no tiene tiempo, no va a casa. Y en el... ¡Ah, ya ha venido aquí! Sí, señor, aquí la tenemos, Alba Fite. La verdad, representa lo que tú dices, María, ¿no? Ese equipo humano que hay detrás de cada editorial, que se rebana los sesos para que llegue al lector, para que llegue en las mejores condiciones a los medios de comunicación, para hacer un seguimiento. Yo he tenido unas facilidades por parte de Alba. Gracias a ella conozco a Dolores Redondo, a Víctor del Árbol, y cuando te facilitan eso y dices, gracias a ti, Alba, he hecho excelentes amigos. Si yo estoy aquí por ti, Alba, pero por Dios. Bueno, pues ahí queda el reconocimiento de todo este equipo humano y aquí representado en nuestra amiga Alba. Más cositas que te quería preguntar, sabiendo que queda poco tiempo ya, que están... Uy, ya veo mucha gente ahí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, vamos, yo estoy seguro que... ¿Ves? Mientras le dan el micrófono, las adaptaciones. Claro, es que El tiempo entre costuras, Sira va a ser película fijo, seguro, tiene todos los números. No sé si alguna otra obra tuya está a punto de ser película. Sí, estamos ay, casi la mato. Estamos en un momento estupendo para las adaptaciones, por el surgimiento de nuevas plataformas, de nuevas cadenas, pero también porque
porque los productores han visto que les damos ya la mitad del trabajo hecho, Claro. que tienen ahí un pozo sin fondo de historias que ya vienen además arrastrando lectores y además nos empiezan a tener mucho más en cuenta y es un momento magnífico. Nosotros hemos hecho este año la adaptación de La Templanza en Amazon Prime. Estamos ahora con los guiones para Las hijas del capitán, que también sí, estamos en ello. El lunes tengo una reunión con los productores, que también va a ser para Amazon Prime. Estoy metida por mi cuenta en otro proyecto creativo para Univisión. ¿Y qué más? Y Sira tiene los pretendientes así rondándole en la ventana. Sí. Muy bien. No, lo que pasa es que no, es broma. Sí que hay ganas de Bueno, hacerlo. vamos a destapar un secreto. Voy a dirigir la película basada en Sira. Venga. ¿Te parece? Venga. Lo que pasa es que me Yo parece que tengo que hacer algo por cronología. Primero tengo que dirigir La cara norte del corazón, ¿no? Los privilegios del ángel. Pues mira, muy bonito porque dice, no lo puede dirigir cualquiera. Eso tiene que ser alguien con mucha sensibilidad. O sea, que me des a mí ese honor. Nos ponemos luego en ello. Decías. Eso sí. No, y eso te estaba contando y estamos haciendo eso y luego, bueno, y luego he hecho este año la adaptación, como os he dicho antes, de Jodidísimas para Audible y ahora una noticia buenísima de esta semana es que vamos a hacer, un poco loco la noticia, es que vamos a hacer El tiempo entre costuras, vamos a hacer un musical. ¿Qué? ¿Cómo se os queda? ¿Cómo se os queda el cuerpo? El musical, El tiempo entre costuras. Mira, yo al principio cuando me lo propusieron me quedé un poco... ¿Cómo? Sí, porque yo no soy público de musical normalmente. He visto algunos, como hemos visto todo, pero no soy yo muy de musicales. Pero la verdad es que el proyecto que me ofrecieron fue tan convincente, tan en serio, empezaron a mandarme música, escenografía, todo. Es precioso y entonces esta semana, el miércoles, estuve en la primera lectura que hacía el guión, porque va a ser grande, son 20 y tantos actores, hay una orquesta. Es la producción, perdona, del médico. Son los mismos, sí, son los que han mismos. hecho El médico. Iván Macías, con Iván Macías, o sea, exacto. Nivelazo, vamos. Si han Pues, visto El médico, el musical, ¿les ha gustado? Soberbio. Sí, pues es lo mismo. Fíjense. Iván Macías fue quien me tiró la caña, digamos, que es el compositor, el alma y compositor, y el que ha compuesto toda la música para Sira. El libreto es de Félix Amador y después está la productora Bion detrás empujando el proyecto. Y entonces todos con tantas ganas, con tanto entusiasmo, con tanta profesionalidad, ya tienen el casting. Entonces estuve la primera lectura, que es ellos sentados, solo se ponen, o sea, no dramatizan, no bailan nada, pero se ponen de pie y cantan o hablan su parte. Bueno, fue tan emocionante, tan emocionante. Y el jueves lo anunciamos porque se va a hacer un circuito primero antes de llegar a Madrid por distintas ciudades. Vamos a empezar en Zaragoza en diciembre. Se hará un circuito de, no sé, 4 o 5 ciudades y después ya Madrid. Y yo lo estoy muy ilusionada. Si me dicen a mí hace un año que me voy a ilusionar con un musical, ni me lo creo. Con un musical. Pero sí, porque lo están haciendo muy bien, con mucho talento, mucha sensibilidad, muy bonito. Yo creo que va a gustar mucho. Ya me contarán cuando lo vean. Dentro de unos años, Dolores y yo te daremos una sorpresa. ¿Sí o no? Ahí está. Ya, no podemos decir más. No podemos decir más. Bueno, vamos con una pregunta que había por allí. Buenas. Muy buenas. Como has comentado, toda tu novela es muy documentada, pero me gustaría saber qué tanto por ciento hay de ti en cada novela, qué sentimientos pones tuyos, que aunque... Sí. Pues mira, pues yo intento poner de verdad lo menos posible, porque tengo muy claro que son obras de ficción y que ahí están ellas y aquí estoy yo y aquí hay una línea que no somos. Pero también es verdad que a veces de manera inconsciente se te pueden ir cosas, ¿no? Que tú intentas que sea lo menos posible, pero al final tu manera de ver el mundo de alguna forma está ahí, tanto en lo que tú consideras bueno, positivo, aceptable
y aspiracional, digamos, como las cosas que no te gustan, que te desagradan, que criticas y que eres contraria. Entonces, según los personajes, puedes que vuelques alguna cosa o no. Pero yo intento que lo menos posible, y a veces lo que me resulta curioso es que los lectores ven más cosas que yo no pretendía que estuvieran ahí. Me dicen, sí, esa eres tú. Incluso lectores que me pueden conocer y que me pueden... Recuerdo en Misión Olvido había una casa de una profesora de la universidad, una americana, que es en California, en un campus californiano. Y entonces yo hablaba de una señora que había tenido sus hijos y tal, que ya no vivían en casa, pero describía cómo era esa casa a la que los hijos y los nietos vuelven de vez en cuando. Digo, y había un perchero, y entonces Blanca Perea, la protagonista, entra por primera vez en esa casa y nos la describe, ¿no? Pues entré en casa tal, y había de Rebeca, y había un perchero lleno de cosas y tal y cual. Y me llama mi tía Charo, mi querida tía Charo, gran lectora, me dice, casi lloro con la imagen del perchero de tu madre en la novela. Yo digo, ¿qué perchero de mi madre? Claro. Dice, ¿cómo que no? Tú has reflejado la entrada de tu casa, el perchero. En mi casa tenemos en casa de mis padres, de la casa familiar, un gran perchero de árbol, claro, donde los 8 hijos, 50.000 nietos, de todos hemos ido tirando abrigos, mochilas, bolsos, que se caía, se rompía, volvía el perchero. Pero yo no tenía ninguna intención de reflejar ese perchero que ha sido parte de mi vida. Pues de alguna manera porque inconsciente. Porque está ahí en el subconsciente. Exacto, exacto. Y quien te conoce dice, el perchero de tu madre, qué homenaje. Qué bonito. Así, bueno, que quede como el homenaje. Entonces a veces hay anécdotas de ese tipo, ¿no? No te das cuenta, pero al final somos humanos y se te deslizan. Bueno, en el afán viajero, ¿no? Tal vez está reflejada también ella, en esa inquietud histórica. ¿Alguna pregunta más? Que seguro que tienen por ahí algún... Sí. Ahí, por favor. Hola, María. Hola. Me gustaría preguntarte, cuando eliges el nombre, es una curiosidad que yo tengo, yo soy gran lectora y he leído tus libros. Cuando eliges el nombre de los personajes, primero piensas en el personaje y una vez que le tienes desarrollado, ¿y ya piensas en el nombre que le vas a poner o es al revés? Primero ya tienes el nombre y luego desarrollas el personaje. No, normalmente tengo el personaje, aunque sea muy esquemático en principio, y empiezo a pensarle el nombre. Yo soy muy meticulosa con los nombres, les doy muchas vueltas. Y algunos surgen de manera rápida y ¡pum!, del tirón, y a otros hay que darles muchas más vueltas porque quieres que sean... que los nombres les confieran una identidad propia, que los defina como personajes, como personas, y que también para los lectores sean fáciles de asimilar, quedarse. ¿no? Claro, a mí me pasa algunas veces que leo una novela y dice, ¿pero este quién era? Y entonces resulta que uno se llama, qué sé yo, Peter, y es en inglés, y otro se llama Pietro, una hoja al lado ¿cuál era cuál? No. Entonces yo y después intento también que de alguna manera, sobre todo a los más que tienen una identidad más vistosa, que vaya un poco en consonancia el nombre con el personaje, ¿no? Por ejemplo, en Las hijas del capitán hay la madre, que es muy timorata y muy... La madre se llama Remedios, porque la pobre mujer no tiene remedio para nada, ¿no? Pues tiene un poco que ver. Hay otro personaje que es una señora muy ostentosa, muy gordota, muy grandota, muy abundantorra, muy así. Pues a esta señora le puse Máxima Osorio, porque que es un nombre grande y un apellido grande, sí. Claro. Sí. Había otro, qué sé yo, en La templanza, no, también que es un personaje bastante desagradable y estaba yo dando vueltas, ¿cómo le pongo? Digo, que necesita algún de nombre decidí ponerle Tadeo, por Judas Tadeo, ese sí, pues un nombre que tuviera alguna, y vamos a ponerle un Tadeo, un apellido fuerte, y recuerdo, no me acuerdo si estaba en una sala de espera o en un avión o algo así, oí a alguien detrás hablando, no sé qué, Carrús, dije, mira, Carrús, que suena fuerte. Desagradable. Sí, pero espero que no haya ningún Carrús. No, si hay algún Carrús, bellísimo nombre, qué suerte haberle sí, pero sobre todo es porque suena mucho, y mucho, tiene una carga y en la acentuación, en la doble R, en la S final.
y entonces acabó llamándose Carrús. Y para otros surge con más naturalidad, para otros son nombres que a mí me gustan por alguna razón. ¿Y el título también? ¿El título de la novela lo decides antes? Los títulos igual, cada uno lleva una trayectoria. Algunos nacen a la vez que la idea de novela y a otros les doy 1000 vueltas. El tiempo entre costuras nació muy pronto, el título, y en cambio Sira fue al final y casi por descarte, porque yo quería un título que hiciera el guiño de puente entre una novela y otra. Y entonces a las costuras del tiempo, las sin tiempo con costuras, y ya me volví loca. La modista. 70, y al final dije, mira, Sira tío. va a ser lo más vistoso y lo que va a hacer la conexión inmediata, y se quedó con Sira. Creo que Mira, había pues una me ha pisado la pregunta Moisés porque era sobre los títulos, pero tengo otra sobre ritual para trabajar. ¿Tienes alguna manía? A mí es que me lo preguntan siempre y bueno, ahora tengo que reconocer que tengo alguna, pensándolo ¿Tú mucho. tienes algo- Ostras, tú tienes porque no es alguna? claro, uno no es consciente de que es maniático. ¿Tú tienes manías a la hora de No. montar tu escenario para trabajar? Yo es que sigo trabajando en mi misma mesa donde llevaba trabajando 20 años antes de empezar a escribir, con mi mismo aparataje alrededor y con tal. Y entonces, en ese sentido, no he cambiado nada ni tengo rituales. Yo vengo de familia numerosa donde tonterías las mínimas. Yo me estudié el BUP y el COU en el cuarto de baño, con lo cual puedo trabajar con cierta comodidad. En cualquier sitio. Sí, no, pero es verdad que hago cosas que sí que me dan más. Sobre todo es por cuestión de comodidad, más que por superstición. Hay gente que por superstición hace cosas o por tal. Yo es por comodidad. Pues, por ejemplo, suelo tener un puff muy grande debajo de la mesa y estiro las piernas, porque son muchas horas con las piernas dobladas y estoy más cómoda. Cosas así. Escribo siempre con un cuaderno. Yo soy zurda, escribo con un cuaderno, con notas y un rotulador a la izquierda, donde voy anotando 1000 cosas sobre la marcha. Esas anotaciones las hago siempre con el mismo tipo de rotulador. ¿Qué más hago? Pues muy pocas cosas más. Me tomo mis cafés a más o menos las mismas horas de siempre. Claro. Utilizo los cuadernos más o menos similares. Pero fuera de eso no tengo más. ¿Tú sí, Dolores? ¿Qué tienes? Cuéntame. Cuéntanos. No, siempre decía que no tenía manías, porque creía que no. Y es porque uno no se da cuenta. Y realmente no son al escribir, o sea, yo no necesito ni una rosa amarilla, ni una velita aromática. Pero me he dado cuenta con el tiempo que durante el tiempo de escritura es muy largo, como dice María, al final son muchos meses, a veces pues más de un año, cambio los muebles de sitio. ¿Ah, sí? Sí. La mesa de mi despacho ha estado en todas las posiciones que permite el Feng Shui, contrario al Feng Shui, sí. Detrás de la ventana, bajo la luz, frente a la puerta, de espaldas a la puerta. Yo le voy dando la vuelta a la mesa. ¿Ah, sí? De pronto entra Eduardo en la habitación y dice, ¿pero has movido los muebles? Y claro, las estanterías no las puedo mover porque están cargadas de libros y pesan una tonelada. Pero la mesa, que es lo que... La giro y pesa muchísimo. Y digo, Dios mío, pero de pronto entro una mañana y ya no me cuadra la mesa donde está y la giro. Y creo que tiene que ver con los procesos, con el propio proceso creativo. Sí. Durante... claro, van pasando también tantos meses y entras y muchas veces, lo decía Elizabeth Benavent el otro día, cuando estás muy inmerso en la escritura no tienes vida propia y llega un momento en que el ritual de escritura, sobre todo en las fases muy enérgicas, muy duras de la novela, te lleva muchísimas horas al día. Y quizá en ese intento de cambiar algo, de mover algo en mi vida que es tan estática, un poco. Porque voy prácticamente del descanso, los periodos de descanso a la escritura, voy a comer, pero me vuelvo a poner a escribir, luego, o sea, estoy allí encerrada, entonces tengo esa necesidad de ir cambiando. Pero muevo los muebles. Sí. Y bueno, Alba puede dar fe también, que lo ha visto de todas las maneras. Sí. Coronel Pedro Baño, sería imposible poner un micrófono en casa de Dolores, lo descubriría en la primera novela, ya está. ¿Esto qué hace aquí? Yo no tengo la necesidad, también mi mesa es muy grande y para adelante y para atrás, no me daría mucho más juego. No, lo que hago a veces yo cuando me quemo así un poco es que ando, me levanto, ando un poco, pero andas
y vas escribiendo mentalmente. Escribir para nosotros no es solamente teclear, es con la novela en la cabeza y muchas veces se te atasca y me levanto, me acerco, me voy a la ventana, miro, bajo por un vaso de agua, subo y él está ahí dentro todo. Y entonces luego y luego ya vuelvo a mi sitio. Qué bueno. Y luego ya por las tardes me doy un premio cuando termino. Bueno, qué interesante. Me tomo un martini. Es lo mejor. Bueno, los grandes escritores siempre esa imagen del whisky encima de la mesa. No, yo mientras escribo no, pero después. Después toca. Después sí. Qué interesante la charla. Tenemos que finalizar. Es una lástima, ¿verdad? Porque es tan brillante escucharla. Bueno, Dolores Redondo, los digo siempre, con 10 años leyó El Padrino, pero es que María Dueñas leyó El Quijote con 13. Bueno, pero eso yo te lo dije. ¿O es un mito? No, yo dije yo lo leí muy joven, no os reconozco, pero yo creo que 13 no tenía. Bueno, 14. En algún momento me debió. Sí, pero fue 14 o 15, sí, seguramente. Porque además que me lo obligaban en el colegio, yo creo que era en segundo, tercero de BUP. Pero muchos hacían trampas y no lo acababan leyendo. Lo he leído. Yo recuerdo que yo. O sea, 4 páginas y digo que lo he leído. No, pero yo recuerdo que nos lo obligaron en el colegio unas vacaciones de Navidad y yo decía, qué rollo, qué tal. Y yo era buena lectora y mi padre, que lo sabía, recuerdo perfectamente que me dijo, te va a encantar, no te lo tomes como una obligación, porque yo no paraba de protestar. Fíjate lo que hay que leer, porque tal. Te va a encantar y me apasionó, pero yo debía tener 14, 15, no sé, como mucho 16, más no. Pero 13 me parece un poco precoz. Bueno, vamos a dejarlo ahí. En la adolescencia, por ahí. Toda la literatura está en el Quijote, o sea que léanlo. María Dueñas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que vaya muy bien el Moisés, musical, que vamos a ir a Tropel a verlo. Sí. No, de verdad que va a ser muy... Porque estas cosas, lo que más miedo te da, como Dolores con la película, a mí me pasó con las series, que te da miedo que se cargue en el alma de la novela. Puede haber cambios, puede haber cosas, y en eso no hay ningún problema. Pero cuando ves desde el principio que se trata con respeto, ahí ya te da una sensación de alivio enorme. Los que vimos, yo la vi 3 veces, El médico, mejora la novela. Sí, la pues novela son del los médico mismos, de Noah Gordon exactamente está muy mejorado allí. Pues exactamente el mismo equipo. Pues entonces va a ser un éxito. Qué bien. No, a mí me dan muchísima confianza, estoy encantada. Y si no, pues invitamos al director a Valladolid y muere aquí. Ya está, no hay más. Sí, oye, pues todavía está sin definir del todo el circuito, pero puede que venga a Valladolid también. Un fuerte aplauso a María Dueñas. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Moisés, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora va a ir al club de lectura. Ahora va a tener allí un pequeño encuentro después de la foto. Ha sido un placer que vengas más veces. Que muchísimas gracias, Moisés. Y la verdad es que la queremos un montón porque es que escribe tan bien y es tan adorable. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, y gracias, nosotros, Dolores, por tu invitación. Antes de que vayan, recordarles que esta tarde a las 5, Pedro Baños, Javier Sierra, Víctor del Árbol. Vaya trío. Qué bueno, y yo no estoy. Yo me voy, que tengo la Feria del Libro en Madrid. Te digo pero eso. Me lo voy a perder. Haber estudiado. Pues ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras. Le haremos un compactado, ¿verdad? De todo. Muchísimas gracias. Vuelvo seguro. Y gracias a todos por venir. Nos vemos por la tarde a seguir disfrutando de Valladolid. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un aplauso fuerte a María Dueñas.